La oposición cuestionó las proyecciones económicas del gobierno en el proyecto de la rendición de cuentas. El texto empezó a discutirse ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda e Diputados. En la sesión compareció el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Gabriel Odone. El diputado nacionalista Sebastián Andújar le reclamó al jerarca un plan B por si vuelve a fallar la estimación de crecimiento. ¿Cómo se puede llegar a corregir si vuelve a fallar la predicción y no se recauda lo previsto? Porque estamos poniendo todas las fichas en una cuestión que es muy importante, que es pobreza infantil. Pero si no tenemos los recursos, ¿qué va a pasar? Si no se estima recaudar a través del decreto que se generó para el IMESI a los autos eléctricos, ¿fracasan las políticas sociales o hay un plan B? También queremos saber qué programas se recortaron y si se recortaron porque no son eficientes o se recortaron solo por la voluntad de los ministros de decir, bueno, queremos colaborar o entendemos que hay objetivos más importantes en los cuales tenemos que ceder parte de nuestro presupuesto para que prosperen. Odone respondió que los desvíos en las proyecciones son habituales y sostuvo que el error del actual gobierno fue menor al de otras administraciones. El ministro afirmó además que, pese a una recaudación menor a la esperada, el equipo económico ajustó el gasto y cumplió las metas fiscales. Siempre el gobierno, cualquier gobierno, como en cualquier instancia de la vida en la cual hay riesgos y hay escenarios contingentes, hay planes B. Nosotros lo tenemos al punto extremo que en el anexo 2 de la rendición de cuentas está detallado escenarios alternativos macroeconómicos simulados en función de menor crecimiento, diferentes tasas de inflación. ¿Para qué? Precisamente para darle a los legisladores cuál sería el escenario macroeconómico que se confirmaría si las predicciones del gobierno no se ajustan a lo que estamos diciendo. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, defendió el proyecto de rendición de cuentas y además sostuvo que la comparecencia del ministro Odone mostró sensatez y sensibilidad social. La legisladora del MPP afirmó que el gobierno está cumpliendo con el programa presentado en la campaña electoral. Por supuesto que todo proyecto siempre es perfectible. A mi entender, está bastante atado a las necesidades que reclama la ciudadanía. Hay un incremento importante en seguridad, además agentes policiales, armas patrulleros, a la infancia, a la educación y a atender la situación de las personas que están en situación de calle. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone asegura que no está negociando con el Frente Amplio para votar la rendición de cuentas. Perrone remarcó que apoyará las medidas que mejoren la vida de la gente y además señaló que la seguridad es el principal problema del país. No nos hemos puesto ningún tipo de negociación porque es una rendición de cuentas también que viene con poco incremento, esa es la realidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, porque una cosa es la rendición de cuentas como viene armado el presupuesto, y lo otro es ir escuchando a los distintos ministros y poder hacer preguntas. En otro orden, el diputado Perrone presentó una iniciativa para modificar el mecanismo para designar el fiscal de corte. El proyecto presentado por Cabildo Abierto señala que la subrogación del fiscal adjunto de corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva, será ejercida por un fiscal penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio, designado por sorteo público y será rotativa cada 6 meses. Las principales cámaras empresariales del país reclaman al gobierno que adopte medidas urgentes para asegurar la actividad en el puerto, que no puede detenerse. Señalan que el conflicto permanente daña la competitividad que el propio gobierno quiere promover. Las gremiales indicaron que la situación genera sobrecostos y además problemas de conectividad. Reclaman también que el Poder Ejecutivo adopte medidas para asegurar el normal funcionamiento del puerto. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, remarcó que los conflictos impactan la actividad portuaria en la economía y en la imagen del país. Nosotros hemos puesto varias alternativas, desde reflotar el convenio vencido, que ya no está más en vigencia, pero ponerlo en funcionamiento nuevamente a través de unas partidas económicas, que la empresa nos dé un adelanto de lo que vamos a pedir en el convenio colectivo, que son jornales asegurados. Se estuvo manejando otra propuesta de iniciar una negociación más intensa de prácticamente todos los días, pero la empresa tampoco quiere colaborar. Bien, esto era el dirigente sindical Álvaro Reinaldo, porque además hay un conflicto ahora, más allá de el reclamo empresarial, por los conflictos que se vienen sucediendo hace varias semanas. La Cámara de la Construcción le planteó al presidente Yamandú Orsi su preocupación por la menor inversión en el sector y la conflictividad laboral. El presidente de la Cámara, Alejandro Ruibal, sostuvo que no hay un frenazo, pero advirtió que se están perdiendo jornales y oportunidades de negocio. Vamos a estar dialogando con el propio Alejandro Ruibal aquí en el informativo Carve más adelante.
7:12, el gobierno cesó a Colette Spinetti como titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. En su lugar asumirá Eliana da Silva, hasta ahora subdirectora de comunicación de Presidencia, tal como lo adelantábamos aquí la semana pasada en Informativo Carve. En abril había quedado envuelta en una polémica por la difusión de audios que usaban expresiones ofensivas, en las que ella usaba expresiones ofensivas con jerarcas del Mides y cuestionaba la oratoria del presidente Orsi. Cristina Lustenberg es la ministra mejor evaluada del gobierno. Según una encuesta de Cifra, la titular de Salud tiene un 39% de aprobación. Le sigue el canciller María Lubetkin con 38%, el ministro de Economía Gabriel Odone con 35%, el peor evaluado es el ministro del Interior Carlos Negro. Según Cifra, además, el 64% desaprueba su gestión y el 21% la aprueba. El 42% de los uruguayos considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país, mientras que 37% entiende que los beneficia, según una encuesta de equipos consultores. Las visiones más críticas aparecen entre las personas mayores, entre quienes tienen menor nivel educativo y entre los residentes del interior. En Montevideo predominan las opiniones favorables. El 47% cree que la inmigración beneficia al país. En el interior ocurre lo contrario. El 47% considera que lo perjudica. El subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, afirmó que la supresión de 4 cargos de controladores aéreos prevista en la rendición de cuentas no afecta al aeropuerto de Carrasco. La medida había sido cuestionada por dirigentes de la oposición en medio de las dificultades para operar el nuevo sistema que permite aterrizar con baja visibilidad. En este contexto, Paranaer suspendió los vuelos entre Montevideo y Rivera, que estaban previstos para julio. Esto es porque la torre de control del aeropuerto de Rivera permanecerá cerrada buena parte del día por falta de controladores. La empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, Tesla, anunció oficialmente su desembarco en Uruguay. El anuncio se conoce una semana después de que el gobierno resolviera aplicar el IMESI a los autos eléctricos desde el 1 de enero de 2027, con distintas franjas según el valor de la importación. Ahí está. A pesar de esto, llega Tesla igual. Son vehículos de alta gama, así que van a pagar el IMESI tranquilo y bailando o andando. Sí, lo va a pagar la gente. El que lo compre. Sí. Son las 7:15, Miguel, hay más noticias. El gobierno prepara un proyecto para rehabilitar la jubilación opcional a los 60 años a partir de 2033. El texto se enviará al Parlamento entre fines de julio y comienzos de agosto. La medida surge del diálogo social convocado por el gobierno. El coordinador de ese ámbito, Hugo Bay, adelantó que quienes accedan a la jubilación a los 60 años no podrán seguir trabajando. En todos esos casos en que la persona efectivamente no está en condiciones de seguir trabajando, puede hacer uso de esta causal, pero esta causal que estamos pensando no sería compatible con que la persona se mantenga en actividad. Bueno, desde el PIT-CNT, Marcelo Abdala discrepó con el planteo y dijo que esto no estaba en el diálogo social. Esto decía el presidente del PIT-CNT. Eso nunca se conversó en el diálogo social y nosotros cuando decimos que se aplique tal cual se acordó en el diálogo social, nos referimos a eso, ¿no? En el capítulo internacional, en Brasil, una comisión de diputados convocó al canciller Mauro Vieira para que explique un documento oficial en el que el gobierno expresa su preocupación por una eventual intervención militar de Estados Unidos. El texto advierte que la decisión de Washington de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como grupos terroristas podría habilitar medidas unilaterales que afecten la soberanía brasileña. Argentina anunció una reducción gradual de los impuestos a la exportación para varios productos industriales, entre ellos acero, aluminio, cobre, químicos, fertilizantes y autopartes. El proceso concluirá en junio del año que viene con la eliminación del 99% de las retenciones a la exportación de productos industriales. Vamos al deporte, lo decíamos hoy al comienzo, comienzan a disputarse hoy de hecho los cuartos de final de la Copa del Mundo. Francia-Marruecos se enfrentan a las 17 en Boston. Mañana viernes juegan España-Bélgica a las 16 en Los Ángeles. Y el sábado se completará la instancia con Noruega-Inglaterra a las 18 en Miami y Argentina-Suiza a las 22 en Kansas City. O sea, el ganador de Noruega-Inglaterra jugará con el ganador de Argentina-Suiza. Recuérdense que Kansas es en Missouri, que no es en Kansas, ¿no? Pues, sí, que hubo algún presidente que... Sí, un conocido presidente estadounidense que confundió el estado. Es como decir que, ¿cómo te puedo decir? Que Durazno está en Florida. ¿Dónde está? Sí. Tremendo, imagínate el lío que se armaría. Yo aprobé geografía, creo que aprobé geografía. Sí.